En el vasto océano digital, donde las corrientes de información fluyen sin cesar, emerge un nuevo predador, invisible, pero omnipresente. Un leviatán de control y vigilancia que extiende sus tentáculos a través del abismo cibernético. Amenaza con estrangular la última frontera de la libertad individual, el anonimato. Bajo la apariencia de protección y seguridad, se erigen muros invisibles alrededor de nuestros secretos más preciados, nuestras identidades cifradas. La privacidad de los ciudadanos, una vez considerada sagrada, ahora se ve asediada por los arquitectos de un nuevo orden. Y en este crepúsculo de secreto y silencio, los guardianes del portal, los últimos exchange cripto sin KYC, se ven obligados a rendir homenaje al gran ojo vigilante. BingX, MEX, nombres que una vez resonaron con la promesa de libertad, son ahora eco de conformidad. Están forzados a desenmascarar a aquellos que buscan refugio en sus sombras. Y en este ajedrez de poder, una nueva pieza emerge en el tablero, las CBDCs, monedas digitales diseñadas no solo para reemplazar al papel, sino para inscribir cada transacción el sello indeleble del control total. Pero incluso en la noche más oscura hay luces de resistencia. Ciudadanos despiertos, portadores de la antorcha de la libertad, desafiando a la marea, rechazando ser cloroformados en la complacencia. Porque cuando la privacidad se convierte en el precio de la seguridad, la libertad es la víctima silenciosa. Nos encontramos en el umbral, un punto de inflexión que definirá el futuro de nuestra sociedad digital. ¿Nos someteremos al cerco que se cierra a nuestro alrededor? ¿O lucharemos por el derecho a permanecer indescifrables, libres en el vasto mar de la información? El momento de actuar es ahora, antes que el silencio se convierta en nuestro único idioma. Únete a esta lucha, no solo por nuestra privacidad, sino por nuestra esencia como seres libres. No te quedes simplemente en el sillón de tu casa, resignado, parado, desangelado, cloroformado. Únete y lucha por ello. Empezamos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iñaki y soy fundador de Cryptodemy. El vídeo de hoy voy a hacer un vídeo diferente. Voy a invitaros a la reflexión y quiero que dejéis en los comentarios vuestras opiniones y que abramos un debate, porque me da la sensación muchas veces de que la gente está totalmente cloroformada y no se da cuenta de lo que está ocurriendo, de cómo nos está mermando las libertades y la privacidad, ¿no? Cómo se está estrechando un cerco, parecemos ganado para esas élites, que además muchas de ellas nadie ha votado, y cómo esto está implicando en muchos aspectos de la vida que nos tengan controlados, si puede ser enfermos crónicos y si puede ser sumisos. Es como una especie de plan genial que están haciendo para conseguir todo esto. Hoy os voy a dar en este vídeo ciertas pautas para poder preservar vuestra privacidad y libertad en todo el mundo de las criptomonedas. Pero antes quiero recordaros que este viernes próximo, el viernes 14 de abril, el domingo, a las 7 de la tarde, va a empezar la segunda temporada de Finance for Everyone, ese espacio para los más veteranos del canal que hicimos o empezamos hace un año con la primera temporada, en la que explicábamos a la gente cómo poder gestionar sus finanzas personales y cómo sacar partido a ese dinero que tenían muerto del asco perdiendo valor en el banco. Pues vamos a sacar una nueva temporada para hablar de finanzas en pareja, finanzas con el tema de los hijos, volveremos a ahondar en el tema de hipotecas, de decir qué productos financieros tradicionales podemos tener para ir generando un rendimiento económico mayor que el que nos podría dar un banco, para un poco diversificar tanto el tema de cripto como el tema del fiat, etcétera. Y esto va a ocurrir el 14 de abril. Estad atentos porque todos los viernes, hasta un máximo, yo creo que vamos a hacer 10 episodios, vamos a lanzar esta nueva temporada de Finance for Everyone con Daniel Cuesta. Dicho esto, además, recordarte que este canal está patrocinado por 3 Comas, que básicamente es una plataforma que te permite gestionar cualquier exchange desde un único lugar, con herramientas potenciadas y con bots, lo cual es perfecto si eres novato o si eres súper profesional. En el enlace de aquí de abajo tienes un 50% de descuento en todos los planes de pago. Ahora sí, dicho esto, vamos a ahondar un poquito en lo que os estaba diciendo antes, esos red flags que van saliendo y que tenemos que ser conscientes de que existen. Así que si os parece, vamos a buscar en Google una búsqueda y os enseño todo el repertorio.
Hice una búsqueda que se llama Bing X pide KYC, y es que recientemente tanto Bing X como Mext, que eran los últimos bastiones o de los últimos, porque aún sigue quedando alguno, que no piden KYC, ya están pidiendo KYC. Lo están pidiendo de una forma incentivada, es decir, hazte KYC y te daré un bono de USDTs para que tradees y demás, pero eso pasará en breve a necesitas KYC para poder operar, patatín, como ha ocurrido con exchange tipo Binance o tipo KuCoin, que al final es otro bastión que también ha caído, y cómo os podéis proteger de eso. Al final, BingX, si os fijaros cómo muchas noticias de BingX hablaban de vídeos pues, del 10 de mayo del 2023, del 8 de agosto del 2023, hablando de cómo BingX no tiene KYC porque estaba fuera de AFIP y cómo era, pues eso, el mejor exchange sin KYC, ¿no? Y hablaban de BingX y todo son noticias de mediados del 23 normalmente, incluso septiembre. Y cómo en unos poquitos meses la tostada se ha cambiado y básicamente pues ha muerto. Es decir, BingX ahora pide KYC y va a seguir forzando el tema del KYC. De momento está, como digo, de forma incentivada, pero poco a poco lo hará ya de forma restrictiva. ¿Y esto por qué? Pues básicamente por lo que os estaba contando. Aquí hay una noticia de cryptoinsiders.es que dice que tu wallet de criptomonedas anónima ahora es ilegal. Y esto te vendrá a la cabeza a CryptoSpain hablando de no, porque tu wallet no te identifica. Hay que hacer un matiz en todo esto, y es que no se van a prohibir las wallets privadas anónimas de software y hardware, tipo Wanki, Tangem, todas estas, o Metamask, o Rabi, o todas estas. Lo que se va a prohibir de momento es que exchange ofrezcan wallets. ¿Por qué? Porque cuando tú mandas un dinero a un exchange que es sin KYC, es decir, es anónimo, se pierde el rastro porque lo mandas a una billetera donde es del exchange y hay un montón de transacciones y hay un montón de dinero de muchísimos clientes, con lo cual se pierde la pista, mientras que una billetera privada es única, tiene una persona con un nombre y apellidos que está detrás, aunque no se sepa quién es, de momento, pero pueden hacer un rastreo mucho más sencillo que si lo metes en un exchange que no tenga esa obligación de identificación. Eso es lo que se ha prohibido, pero yo creo que es el primer paso y poco a poco irán prohibiendo más y habrá que ver cómo consiguen prohibir wallets privadas, porque es como poner puertas al campo. Y es que al final están regulando gente que no tiene ni puta idea de lo que está hablando. Y ese es el puto problema. Y pasa lo mismo con la inteligencia artificial. Regulan cosas gente que no tiene ni idea y lo que está haciendo es coartar la libertad, además de frenar la innovación. Y eso es un poco lo que está ocurriendo. La buena noticia, también en Crypto Insiders, el número de wallets activas se dispara hasta un nuevo récord. Y eso implica que la gente es consciente, o cada vez es más consciente, de que la privacidad no está en los exchanges. La privacidad está en tu propia wallet. Y si es fría, mejor. Así que estos son un poco el motivo por el cual empezamos a ver cerrar el círculo. Quieren cogerle y meterle mano a todo el tema de las criptomonedas. Un perfil que si no conocéis os recomiendo que sigáis es el de Mark Vidal, que es un analista económico y divulgador tecnológico que ha salido en programas de televisión, aunque cada vez le van llamando menos porque habla sin pelos en la lengua y ya sabemos el discurso único universal que no acepta notas discordantes. Pues fijaros cómo va subiendo noticias estas de hace 20 horas de que el gobierno irlandés busca un pacto preelectoral con los gigantes tecnológicos para luchar contra la desinformación online. Cómo California implementará vigilancia con cámaras con inteligencia artificial y en el que estamos diciendo, ¿lo hacen por seguridad o realmente es una invasión a la privacidad? Con el mundo bonito de la privacidad con la seguridad y el lavado de dinero y el dinero ilícito y los delincuentes, cercenan todo el tema de la privacidad vestido de cosa bonita. Pues eso es un poco lo que tenemos que hacernos conscientes de que al final se está creando un mundo distópico que nosotros somos responsables de tener y hacer frente a todo eso, porque si al final lo implementarán y luego será muy difícil de quitar. Por ejemplo, el plan de vigilancia masiva de la Unión Europea sobre chat privados desvelado por un eurodiputado alemán. Sale aquí todo el texto, lo tenéis aquí en su canal, de todas las leyes que están intentando sacar adelante y que cercena totalmente nuestra privacidad. ¿Por qué? Porque quieren atacar Telegram, quieren atacar redes sociales que de momento no tienen control.
Vemos también cómo son todo tema de regular la opinión de los influencers, la verificación de edad en la línea de Florida y cómo, por ejemplo, empiezan ya con otra cosa más, que es el SWIFT. Ya ha hecho las primeras pruebas para implementar las CBDCs que están a la vuelta de la esquina. Y las CBDCs, como dije en un vídeo, son un auténtico fracaso para la libertad de los europeos en este caso, porque te van a permitir saber exactamente lo que haces, lo que no haces e incluso bloquearte porque, pues bueno, llevas mucho gastado en tal alimento por nuestras agendas, es mejor que no te lo gastes. O, por ejemplo, ese dinero que tienes ahorrado por el bien común, sácalo, gástalo porque te va a caducar, ya que el dinero es programable y eso hará que te tengas que gastar ese dinero porque así generamos y regeneramos el tema de la economía. Todo esto hay perfiles que podéis seguir que son muy interesantes y yo os quería hablar también un poco de que para todo el tema del KYC os recomiendo este vídeo de aquí donde hablaba de cómo sacarte la identidad de Palau. Que la identidad de Palau es precisamente para preservar tu privacidad, para que ese exchange no sepa que eres español y que tú tengas la privacidad de que no van a informar de todos tus saldos y cuentas a 31 de diciembre y que seas tú, con tu total libertad, el que informe de lo que tengas que informar, pero no que por adelantado vean todo lo que tú tienes o dejas de tener. Porque entonces el tema de las criptomonedas, que nacieron en parte para tener esa libertad, poco a poco lo están intentando acaparar, intentar bloquear. ¿Lo conseguirán? ¿No lo conseguirán? Pues no lo sé. Otra de las cosas que también podéis hacer para este tema de las wallets y para hacerlas cada vez más anónimas es utilizar Houdini Swap, que os lo dejé en el vídeo este de aquí que os recomiendo que os veáis, que es para anonimizar esas wallets que de otra manera estarían marcadas por las miles de transacciones que hacemos a diario. Y por último, recordaros que gente como Alvise Pérez es un activista, un periodista activista, no sé muy bien qué profesión tiene. Lo cierto es que lo llevo siguiendo desde hace bastante tiempo y lo que este hombre está haciendo por todos nosotros, sacando noticias que mucha gente dice, no, son falsas, son verdaderas. De momento hay muchos jueces que le están dando la razón y están metiendo en chirón a mucha gente y está haciendo mucho daño. Ya vemos cómo la gente está apoyando a una persona que se va a presentar a las europeas el próximo 9 de junio para estar aforado y de esa manera poder hacer todo lo que sigue haciendo sin miedo a que le estén desgastando judicialmente, porque le meten en juicios, le desgastan económicamente, pero luego los gana a todos, pero ya el desgaste ya está hecho. Lo tienen vetado en todos los medios de comunicación, ya sabemos por qué, y entonces esta es la única manera de gente como esta, que además se juega el pellejo por todos nosotros, pues vaya a Europa, se afore, no le puedan meter en juicios y pueda destapar toda la porquería que ha seguido destapando durante todos estos años que le sigo en el canal de Telegram. Así que el 9 de junio yo te recomendaría que le siguieras, te dejo aquí el canal de Alvise y fliparás con lo que sube este hombre a este canal. Así que nada más, decirte únicamente que la waitlist se va a acabar ya, yoseyomo.com, el nuevo proyecto empresarial que estoy haciendo con mi socio Álvaro y que vamos a lanzar justamente ya para preservar las frases semilla de una forma autónoma, segura y robusta. Así que si te ha gustado este vídeo, déjale muchísimos likes, suscríbete y nos vemos el próximo domingo, que además tendremos sesión doble, acuérdate, con Dani Cuesta a las 7 de la tarde. Nos vemos, disfruta, chao.